Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este su podcast favorito desde los territorios. Este servidor el Cayman dándole como siempre la bienvenida a este su podcast favorito, donde semanalmente cubrimos la historia de uno de los antiguos territorios de la lucha libre, uno de los años más famosos en la isla de Puerto Rico, una biografía de los luchadores de la era de los territorios o un tema que tiene que ver con la historia del deporte de la lucha libre. Y esta semana eh, tenemos un tema que yo creo que si lo escuchan, creo que les va a volar la cabeza y les va a encantar. Y vamos a estar hablando acerca de, ah, todos conocemos lo que es el Montreal Screwjob, ¿no? Donde Vince McMahon le cambió el final o el acuerdo que tenía junto a Bret Hart y lo que conocemos hoy, ¿verdad? Con Montreal Screwjob. Bueno, y cambió el final, ¿verdad? De una lucha, y básicamente cambió la historia de la WWE hasta el tiempo o hasta los días de hoy. Pero ¿sabían ustedes que ese no fue ni el único, ni quizás el más famoso de todos los screwjobs que se realizaron en el deporte de la lucha libre a través de la historia? Bueno, pues eso es lo que vamos a estar cubriendo en el podcast de esta semana. Vamos a estar hablando de algunos de los más famosos screwjobs o cambios de finales o cambios de planes en la historia de este deporte. Y vamos a hablar de los años 20, de los años 30, de los 50, de los 70, hasta el final de los territorios en el año 80. Y vamos a entender, quizás, ¿verdad? Muchas razones por las cuales se instituyó la National Wrestling Alliance. Pero antes de comenzar, queremos, como siempre, agradecer a las siguientes páginas por compartir y darle share a este podcast. La página número 1 de Florida, Pride of Wrestling. Vayan a su página de Facebook, Instagram, YouTube. Acaban de realizar una excelente cartelera en San Petersburg. Vayan a su página en Facebook. Estoy seguro que Joe Medina va a estar súper contento, ¿verdad? De que ustedes visiten su página, le den like a YouTube y así por el estilo. La página de mi hermano, mi amigo Jesús Salas Rodríguez, Historias del Puro. La semana pasada el tipo votó la bola, ¿verdad? Por decirlo así, con sus temas, y esta semana estoy seguro que tendrá un tema. No he hablado con él esta semana, así que no sé de qué diablos va a hablar, pero estoy seguro que será un tema que les volará la cabeza. Fiebre Wrestling, Guerrilla Wrestling PR, nuestra nueva página aliada, una página de José Flores, a quien le enviamos saludos y, mano, espero que la visiten su página Guerrilla Wrestling, donde tendrán un poquito de humor, un poquito de foro. Si les gustaban los foros de antes, esa es la página que tienen que visitar. La página de Juan González, Forjados en el Deporte, como lo haría él y yo de Chaparro. Impacto Estelar de mi gran amigo y hermano A.B. Morales. La página Fanáticos de la Lucha Libre School. La Vuelta, que acaba de celebrar su 6º aniversario. Un saludito a Denis y a todo el corillo, ¿verdad? De la Vuelta. Trifulca Media, buenos amigos, buenos panas. Chequense allí, hablan de todo, de lucha libre, de rap, de reggaetón, de películas, de boxeo, mano. Esa gente cubren todo, un poquito de todo. Chequense en Trifulca Media en Facebook. También al gran amigo y hermano Doctor Lucha, gracias siempre, ¿verdad? Por tus mensajes, por tu comunicación y así por el estilo. Los amigos de Bolivia, República Wrestling, que van a estar cubriendo entre punto, si no me equivoco, Wrestling Society X. Así que chequense esa historia que ellos van a estar cubriendo en su página República Wrestling, ahí en Facebook. Y por supuesto, a cada uno de todos ustedes por sacar de su tiempo y escuchar el podcast. Como les indiqué al principio del podcast, estaremos hablando de aquellas luchas que terminaron en un screwjob o donde alguien básicamente se salió del libreto, del arreglo o lo que se había acordado anteriormente. Algunos de los eventos, ¿verdad? Pues tuvieron repercusiones increíbles en el negocio y otros pues simplemente ocurrieron. Muchos de los nombres quizás no sean conocidos para ustedes, pero son nombres históricos y son eventos, ¿verdad?, que marcaron un antes y después en la era de los territorios y en la historia del deporte de la lucha libre. A medida que ustedes vayan entendiendo, ¿verdad?, y vayamos mirando muchas de las fechas donde ocurrieron estos screwjobs, van a poder entender el por qué en 1948 muchos promotores dijeron, ¿sabes qué? Tenemos que arreglar esto y vamos a hacer un campeón mundial y vamos, ¿verdad?, a, por decirlo así, monopolizar el negocio de la lucha libre para evitar todos los problemas que estaban ocurriendo, especialmente en los 30. Los 30, los screwjobs estaban al garete. Parecía que cada mes parecía algo y era porque los promotores, ¿verdad?, o no se llevaban bien o no querían prestar el campeón mundial al otro, o tenían un luchador que no querían, ¿verdad?, como campeón mundial y básicamente, ¿verdad?, pues ellos, pues durante los 30 manos, esa fue la época de los screwjobs y vamos a considerar 3 de ellas que fueron bastante famosas durante esa década de los 30, especialmente una
que le costó a la lucha libre el poder utilizar Madison Square Garden por cerca de 15 años. Y tuvo que venir Antonio Roca y Miguel Pérez y los Graham Brothers a salvar, por decirlo así, la lucha libre en Nueva York y de esa manera volver a lo que es considerada la meca de la lucha libre. Así que vamos a considerar algunos de ellos, quizás algunos de estos nombres ustedes no los conozcan. Voy a tratar de darle un poquito de explicación sobre quiénes eran, por qué eran importantes y si pueden ver la lucha o no en YouTube, ¿verdad? Y así de esa manera, ¿verdad? Pues poder aprender un poquito más de estos luchadores que quizás no conocemos, pero que fueron sumamente importantes en el mundo de la lucha libre. Vamos a comenzar con quizás una de las más famosas. Ocurrió allá en 1911, sí, casi 113 años atrás, entre un luchador llamado Frank Gotch, quien básicamente era reconocido como el primer campeón mundial de la lucha libre, según historiadores. Gotch, si no un top 3, es el top mejor luchador de todos los tiempos y para muchos quizás fue el luchador que llevó la lucha libre al mainstream, al mercado popular, fue el primero que fue reconocido, entrenó muchos luchadores, es básicamente, ¿sabes? Uno de los duros de este deporte. Y en ese tiempo, ¿verdad? Pues él había ganado el campeonato mundial, o lo que se le conocía en aquel tiempo, ¿verdad? Pero el campeón mundial. Y a pesar de que era uno de los luchadores más populares del negocio, por eso no quita que era medio infeliz y que era medio shady en algunas cosas. Pues Koch estaba pautado a defender el título en una revancha frente a un luchador llamado George Hackenschmidt, quien había sido el campeón mundial anteriormente, y él le quitó el título el 3 de abril del año 1908 aquí en la ciudad de Chicago, frente a más de 10,000 personas en el famoso Dexter Park, que era un famoso hipódromo que había aquí en la ciudad de Chicago en aquel tiempo. Hackenschmidt, por decirlo así, se puede decir que fue el primer luchador bodybuilder con músculos. Imagínense un Paul Orndorff, imagínense un Nikita Koloff, imagínense un luchador de ese tipo, ¿verdad? Con músculos por todos lados, allá en aquella época, ¿verdad? De los 1900. Y el tipo tenía el nickname de Russian Bear. Fue el primer Russian Bear que luego llegamos a conocer a alguien como Iván Koloff, ¿verdad? Como el Russian Bear o el oso ruso. Y el tipo, mano, en aquel tiempo, pues la lucha libre todavía era legítima, por decirlo así, entre comillas, en el sentido de que se hacían apuestas, las luchas duraban 2, 3, 4 horas, casi todas las luchas titulares eran de 2 a 3 caídas, y básicamente, pues, Hank Schmidt era un tipo como era tan fuerte, pues cuando luchaba con otros luchadores, pues básicamente pues, los cansaba y el tipo era overpowering, el tipo era un duro de verdad en aquel tiempo y Frank Gotch pues, era uno de los mejores luchadores técnicos y había esa expectativa de ese dream match. Pues la primera lucha, Frank Gotch gana el campeonato mundial. En la segunda lucha, pues hubo una revancha, ¿verdad? Pero básicamente, pues nuevamente Gotch le tiene, pero gana bajo una decisión controversial, así que se firma una tercera lucha y esta lucha iba a celebrarse, ¿verdad? En septiembre del año 1911. Se firma la revancha bajo la dirección del promotor William Whittaker, quien pone a $10,000 para el ganador, como bolsa para el ganador, además de 1% de la taquilla. En que aquel tiempo, que consideramos, pues, entre comillas, todavía la lucha libre, ¿verdad? Pues era legítima, por decirlo así, ¿no? O sea, básicamente, ¿verdad? Pues se trabajaban ciertas cosas, pero al final todavía era, por decirlo así, bastante legítima lo que se considera la lucha libre. Esa bolsa de $10,000 para el ganador equivaldría básicamente a $300,000 en dinero de hoy y ellos iban a recibir también 1% de la taquilla, como era característico del campeón y el retador, dependiendo de cuánta gente fuera al evento y él así. La lucha se filmó para el nuevo Comiskey Park, donde juegan los White Sox. Bueno, lo que se llama el Old Comiskey Park, ¿verdad? En aquel tiempo, pero se filmó para ahí. Y cuenta la leyenda, que aunque nunca ha sido probado, ya que el luchador que fue supuestamente pagado, pues ni lo ha negado ni lo ha confirmado, y ya está muerto, así que no sabremos, ¿verdad? Si en realidad sucedió así. Se firma esa lucha para 1911 y los promotores que estaban a cargo de Frank Gotch
le deciden pagar $5,000 o el equivalente a $150,000 al partner de entrenamiento de Hackenschmidt, un luchador que se llamaba Ed Center, quien era un hooker o luchador derecho, un tipo que te viraba al revés, te hacía nudo, te sacaba la lengua, un Stu Hart de la vida, por decirlo así, un tipo que era legítimo, ¿verdad? Por decirlo así. Y le pagaron supuestamente a Center para que le lastimara la rodilla, que había sido lastimada previamente, pues para que se la lastimara nuevamente. Y Hackenschmidt, pues fuera a la lucha, ¿verdad? Pues básicamente, pues con una lección, y de esa manera, pues Frank Gotch podía utilizar su llave, que era una famosa Toho que él utilizaba en aquel tiempo en la pierna del luchador Hackenschmidt, ¿verdad? Bueno, y dicho y hecho, ¿verdad? Pues la rodilla caída lastimada y Sanders, por decirlo así, lastima a Hackenschmidt sin querer queriendo. Uno dice que le pagaron, otros dicen que fue un accidente, pero tú sabes cómo son las leyendas, siguen creciendo a través de los años. Debido a que se habían vendido más de $87,000 en taquilla en aquel tiempo, lo que equivaldría a $250,000 en taquilla en día de hoy, y una asistencia que dependiendo del periódico Tribune o dependiendo de otros periódicos que tú leyeras de aquel tiempo, fluctuaba entre 25,000 a 35,000 personas en el estadio de béisbol de los White Sox. Pues Hackenschmidt decide, a pesar de que está lastimado, acceder a la lucha y continuar, ¿verdad?, con los planes promocionales de la lucha. Lamentablemente, pues se empiezan a filtrar algunos rumores de que Hackenschmidt pues, no está al 100%, ¿verdad? En el ring. So, tienen que venir los promotores, tiene que venir inclusive el dueño del Comiskey Park y decir, no, esto va 100% en la ley porque nosotros no permitimos ese tipo de falsas en nuestro parque, así que todo el mundo puede apostar tranquilo, puede venir a la lucha libre porque esa lucha es 100% legit. Aunque, ¿verdad? Pues la prensa ya había dicho, "Oh, como que hay algo raro por ahí. Tengan cuidado". Inclusive le dijo a muchos doctores, ¿verdad? Que no fueran porque había algo fishy en la lucha. Debido a la mala prensa y los rumores de una elección, Hackenschmidt habla con Frank Gotch en privado y llegan a un acuerdo para confundir a la prensa y a los apostadores y lo que se conoce como la primera lucha work, ¿verdad? O llegan al acuerdo de trabajar una lucha work durante aquel tiempo, donde Gotch le daría una caída a Hackenschmidt y le daría una lucha súper competitiva ganándole, como dicen por ahí, sufriendo, ¿verdad? En la tercera caída, ya los dos muertos y los dos cansados, y gosh, de repente, una, dos y tres, y Hackenschmidt, ¿verdad? A pesar de que perdió, todavía se ve como ese luchador fuerte. Básicamente lo que sería en una workshop, ¿verdad? Y Hackenschmidt y Gosh dicen, ya, fantástico, y Gosh, no te preocupes, papi, yo, I got you, mano. La primera caída es toda tuya. Y la segunda, pues yo la gano, y la tercera también, pero la primera te la doy completita. Y Hackenschmidt va confiado de esa lucha, ¿verdad? Y se mete ahí, y están ahí, y todo bien, ¿verdad? Y llega el momento de la lucha, y cuando llega la lucha, Gosh básicamente se come vivo a Hackenschmidt, le ataca la pierna, le ataca la rodilla y le gana en menos de 10 minutos las dos caídas y básicamente termina con la carrera de Hackenschmidt, ¿verdad? Como retador al campeonato mundial de la NWA. La gente pues súper enojada, súper prendida, porque, bueno, pues le habían dicho, ¿verdad? Que Hackenschmidt estaba 100% legit y Coach básicamente va allí y ataca la pierna y le acaba de lastimar la rodilla y Coach no puede casi la segunda caída y cae víctima del toho de Coach. Y básicamente Coach se lo come vivo en la revancha, ¿verdad? Y Hackenschmidt pues no esperaba eso. Y básicamente, ¿verdad? Pues ese final nadie lo esperaba, ni los promotores. Básicamente, ¿verdad? Bueno, los promotores de Gosh sí y Gosh, pero básicamente Gosh engañó completamente a Hackenschmidt. Y debido a esto, ¿verdad? Pues Hackenschmidt pues, perdió esa popularidad que él tenía durante ese tiempo y las asistencias en la ciudad de Chicago pues, empezaron a bajar y tomaron básicamente como 10, 15 años en volver a recuperarse, ¿verdad? Hasta que empezaron a llegar otros luchadores y la fanaticada, pues, fanaticada vieja dejó de ver lucha libre y una nueva fanaticada. Así que pueden imaginarse eso, ¿no? Hackenschmidt va al ring y Koch lo traiciona ahí mismo en el ring, ¿verdad? Y se lo come vivo en menos de 10 minutos las primeras dos caídas. Disculpen que esté tomando agua. La segunda lucha
que ocurrió fue en 1926 en la ciudad de Los Ángeles, en específico en el Auditorio Olímpico de Los Ángeles, en una lucha por el título mundial entre un luchador llamado Joe Stecher contra John Pesek. Pesek era un luchador que había hecho el crossover de boxeo, él había sido boxeador, inclusive es considerado uno de los mejores, que había ganado Golden Gloves, había ganado un montón de cosas. El tipo como boxeador era muy bueno, según los historiadores, y hace la conversión al luchador y se convierte en un excelente draw, básicamente como un Logan Paul y así, o sea, que la gente quería ver y un draw porque era bastante famoso. Y básicamente, pues en Los Ángeles era el protegido del promotor de la ciudad. Y escuchen este nombre, porque este tipo, este promotor era un sucio y este promotor estuvo envuelto en muchos de los crew jobs que vamos a estar hablando. El promotor se llamaba Paul Bowser, un promotor, ¿verdad? Que era un promotor nacional. Y él era el protegido, ¿verdad? De este promotor, Paul Bowser, quien en aquel tiempo, pues estaba tratando de entrar al mercado de Los Ángeles, pero de una manera, ¿verdad? Pues serruchándole el palo al promotor de la ciudad, que se llamaba en aquel tiempo, ¿verdad? Pues Jack Curley. Y Jack Curley pues tenía el campeón mundial, que era el Stecher de ese tiempo, bajo su mandato. Él era el promotor, el que se le prestaba a otros promotores y así por el estilo. Y Paul Bowser pues quería entrar al mercado de Los Ángeles, ¿verdad? Y pues lo estaba haciéndolo, ¿verdad? Vamos a hacer una cartelera juntos y qué sé esto. Y pues el otro promotor dijo, pues está bien, pues mira, tú tienes un yo allá, yo tengo un yo acá, vamos a hacer una lucha titular. Y fantástico, perfecto. Y se comienza a promocionar esa lucha entre Joe Stecher, quien había ganado el campeonato mundial 3 veces y era considerado en aquel tiempo, libra por libra, uno de los grandes luchadores. Inclusive, muchas personas hasta el día de hoy dicen que Stacher es uno de los mejores luchadores libra por libra que jamás ha pisado el ring profesionalmente como luchador. Lamentablemente, ¿verdad? Pues creo que existen algunos videoclips, pero más allá de más nada de este luchador. Bueno, pues el plan se llena, se filma la lucha entre ellos, que llevó a que el auditorio de Los Ángeles, el auditorio olímpico, pues se llenara, estaba lleno de la gente por ver esta lucha entre dos de los draws más grandes, los vendedores de taquillas más grandes de Los Ángeles en aquel tiempo. Y el plan era pues que se irían a una caída ambos y en la tercera, pues Taker retendría el título, como dicen por ahí, el estilo Ric Flair, con la punta de los pelos, con un milagro, así por el estilo para mantener fuertes a ambos. Y dicho y hecho, la primera caída la ganó el retador, la segunda caída pues la gana el campeón, pero en la tercera Pexet, bajo el mandato de Bowser, eh, se fue derecho y traicionó el acuerdo, poniendo a Stecher en una posición comprometedora, empezó a darle como puños de boxeo, le empezó ¿sabes? Se lo comió vivo ahí, ¿verdad? Es inesperadamente. Stecher pensando, ¿verdad? Al principio que estaban trabajando, pues se dejó llevar y cuando vino a ver, pues estaba en una posición comprometedora de la cual no podía dice que rendirse. Pero pasó algo interesante. El árbitro, pues vio la jugada y llama una descalificación, ¿verdad? En ese momento, inmediatamente, cuando Pesek, ¿verdad? Pues tenía a Stecher, ¿verdad? En una posición comprometedora donde tenía que rendirse el árbitro, pues vio la jugada y cantó una descalificación y todo el mundo, pero ¿qué pasó aquí? ¿Por qué una descalificación? Si no pasó nada aquí, el tipo lo tiene en una llave, lo tiene ahí con la pierna por un lado, el brazo por el otro, la rodilla en la espalda, what are you talking about? Tú sabes, y la gente, pues, ¿qué pasó aquí? Y empezaron, no, el árbitro tuvo que haber sido comprado, todas estas cosas, bueno, y se formó un bochinche donde hasta inclusive la Comisión Atlética de Los Ángeles se envolvió, ¿verdad? Porque el árbitro cantó descalificación cuando este luchador, ¿verdad? Pues estaba dominando al otro y lo estaba haciendo de una manera limpia. Y se formó el revolú y la prensa y todo lo demás, y investigación, que es cierto, y de repente, pues los promotores de la ciudad, para evitar que el negocio se fuera abajo, pues le pagaron a la comisión sus chavitos, su dinerito, su money por debajo de la mesa y la comisión dijo, fíjate, fue un error del árbitro, vamos a tener que hacer una revancha y le tenemos que devolver el título, ¿verdad? Pues a Stecher y Pese, ¿verdad? Pues va a tener otra oportunidad más adelante, ¿verdad? Que no se dio, pero básicamente, ¿verdad? Pues los promotores tuvieron que tirar dinerito para que de esa manera, ¿verdad? Pues la lucha libre en Los Ángeles no se fuera al piso, porque todo el mundo estaba, pero what the hell happened? Si yo acabo de ver a este tipo ahí que tenía a este tipo listo para ganarlo y lo descalificaste así porque sí, tú sabes. So, como que no machó la cosa, por decirlo así. Y eso llevó, ¿verdad? Pues otra vez
a críticas y todo lo demás. Y eso nos lleva, ¿verdad? Pues a los maravillosos 30, donde los 30, pues, debido, ¿verdad? Pues a que el promotor tenía un campeón mundial, básicamente, ¿verdad? Pues lo tenía, no, ese es mi campeón, yo no te lo voy a prestar, o mira, préstame este campeón tal, yo no puedo esa fecha, no, o si te lo empresto me tienes que dar tanto. Y eso llevó a que empezaran a haber un montón de screwjobs en los 1930. Uno de ellos, uno de los double cross más famosos. Bueno, primero hay uno en 1931 entre Ed Don George versus Strangler Lewis. Strangler Lewis, mano, era como un Brock Lesnar, en sentido de que un luchador olímpico, un Chad Gable, así, un tipo que, sabes, que era un luchador derecho, olímpico, era un hooker, un shooter, un Stu Hart de la vida, que pues, fíjate, eh, te podía hacer daño en la vida real. Mientras que Ed Don George, para ese tipo de luchador, o sea, intelecto, así, intelecto 5 estrellas o un Saban de la vida, que es luchador, pero no es un hooker, no es un luchador que te puede hacer derecho, ¿me entiendes? Es un luchador profesional. Y el otro, pues, era un luchador olímpico. En aquel tiempo, Don George era el campeón mundial. Y nuevamente, Bowser, que era el promotor de ese tiempo, eh, le paga al ex campeón, a un luchador que se llamaba Gus Sonnenberg, para que perdiera el título frente a Ed Don George en un cambio que no había sido probado por ningún promotor de aquel tiempo. Y eso pues enojó, ¿verdad? A los promotores aliados de aquel tiempo, de aquella área de Los Ángeles, de San Francisco, de Oregon y así por el estilo, pues que habían determinado que Sonnenberg debía haber sido el campeón mundial por mucho tiempo. Así que se firma una lucha entre Strangler Lewis contra Ed Don George, donde Bowser, ¿verdad? Pues esperaba que Lewis, pues, le hiciera el jab, perdón, sí, que Lewis le hiciera el jab a Ed Don George. Pero los demás promotores le habían dicho a Strangler Lewis, mira, hay un problema. Tú vas a subir al ring y si tú no vas con ese campeonato, nosotros te vamos a banear, ¿verdad? De la lucha libre. Así que Lewis, tú no puedes bajar del ring sin ese campeonato. No, pero es que el acuerdo, otra vez, tú no puedes bajar del ring sin ese campeonato. Así que llega el momento de la lucha y básicamente, ¿verdad? Suben al ring, donde otra vez George estaba supuesto a balar. Y en el primer hookup, ¿verdad? Pues Strangler Lewis le dice, mira, básicamente lo que le dijo Bruno Sammartino, ¿verdad? A Buddy Rogers, mira, hay dos maneras de hacer esto. La manera fácil o la manera difícil. La manera fácil es que tú me dejes que yo te gane. Podemos luchar, yo te hago lucir bien y yo gano. O la difícil es que yo eh, te lastime y yo gane con este campeonato. El Don George, que no era un luchador derecho, que no era más que un luchador profesional, pues básicamente se fue en contra de su promotor Paul Bowser y le hace el jab a Strangler Lewis, quien se convierte en campeón mundial de la NWA. Y Ed Don George pues pudo mantener, aunque perdió quizás el trabajo con Paul Bowser, pues pudo mantener su dignidad y más importante, pudo mantener, ¿verdad?, parte de su cuerpo intacto en vez de lastimado por Strangler Lewis, que como el nombre dice, Strangler, te podía lastimar bastante legítimo. Así que eso fue una de las maneras en que quizás los promotores estaban tratando de manejar el campeonato mundial y esta fue una de las más interesantes, no de las más importantes, pero no de las más interesantes que quise compartir con ustedes. Pero uno de los double cross más famosos y que más daño le hizo al deporte de la lucha libre ocurrió. Incluso le cerró, como mencionamos ahorita, le cerró las puertas a la lucha libre en Madison Square Garden por casi 2 décadas hasta que Antonio Roca y Miguelito Pérez, ¿verdad? Pues levantaron el territorio. Esto fue en los 30, que otra vez, como mencioné, los 30 estaban bien al garete en el mundo de la lucha libre. Aunque no voy a mencionar, ocurrieron como 4 o 5 en ese año de la lucha libre. Inclusive, esta lucha, pueden ver clips en YouTube. Fue una lucha entre un luchador llamado Dano O'Mahony versus Dick Chica. El promotor, nuevamente, pues está la figura de Paul Bowser como promotor, estaba envuelta con muchas de las anteriores en una lucha entre Danny Mahoney y Dick Chica.
yo espero que sea Mahoney, ¿verdad? Que es como se diga correctamente. Eh, Mahoney, si pudiéramos compararlo a un luchador de hoy en día, era un increíble draw. El tipo era un éxito de taquilla, un Cody Rhodes de la vida, vamos a decir, un Cody Rhodes de la vida, un Sting de la vida, un tipo que vendía taquillas como un tubo y siete llaves, era famoso, pero como luchador, ¿sabes? No era un luchador que se puede decir un luchador olímpico ni nada por el estilo, pero era un draw especialmente para la comunidad irlandesa que vivía en el noroeste de los Estados Unidos, en el área de Boston, en el área de Massachusetts, bueno, Boston, Massachusetts, Delaware, Connecticut, Nueva York, Rhode Island, toda esa área ahí, lo que llaman New England más Nueva York, pues el tipo era un super draw por la cantidad de irlandeses, ¿verdad? Que vivían en esa área y básicamente sus defensas tenían una asistencia entre 20.000 a 30.000 personas, algo que, ¿sabes? Para los 1930 estaba fuerte, el tipo era un super draw. Por el otro lado, estaba pautado a luchar frente a un luchador que se llama Dick Schickard, que era un Angle de la vida. Un tipo que te podía virar como media sin pensarlo. Un tipo que había competido tryouts olímpicos. Un tipo que sabía, ¿verdad? Pues todos los estilos de lucha y ver, había sido entrenado en los carnavales. Había sido entrenado por luchadores de la talla de Stu Hart. O sea, no Stu Hart, pero luchadores de ese calibre. Que, o sea, el tipo, un pistolero, como le llaman en Puerto Rico. El tipo, o sea, había que tenerle respeto y todo el mundo lo respetaba como un tipo que you don't mess around, tú sabes. Si el tipo si te quería, el tipo, si quería trabajar contigo, era excelente, pero si no, no había Dios que te hiciera, ¿verdad? Pues, eh, que lo hiciera trabajar contigo, ¿verdad? Pues, este fue pagado por promotores rivales de Bowser, en este caso, un promotor famoso llamado Jack Pfeffer. Chequense ese tipo, mano, ese tipo. Chequense en la vida de ese promotor. Algún día quizás cobramos a alguno de los promotores de la era de los territorios. Ese tipo, un nombre sumamente importante. Y otro promotor llamado Art Hart, que estaban enojados porque no podían conseguir fechas con el campeón mundial. Le pagaron a Chica dinero para que fuera al ring y pues básicamente, ¿verdad? Pues lastimara a Mahoney y le quitara el título legítimamente. Chica, pues como tenía alianza, ¿verdad? Pues con estos dos promotores, pues va y básicamente en el ring va y destruye, pero destruye de una manera la historia, los clips de periódico. En el clip tú lo puedes ver, juega con el tipo. Básicamente 100.000 a cero, básicamente. Lo vira, lo tira. Bueno, hasta el punto que el tipo se rindió 3 veces en la lucha. El tipo, me rindo, sácamelo, sácamelo. Pero el árbitro, no. Como el plan era que Mahoney iba a ganar, pues el árbitro, pues, qué lindas luces. Que saludan al fanático que estaba en ringside y todo el mundo, pero mira, se está rindiendo el tipo, la gente en la última fila allá del Madison Square Garden. Mira, referee ciego, se está rindiendo. Se escucha el tipo acá lejos diciendo, me rindo, quítamelo, me doy, me doy, me doy. Y, y básicamente luego de como 4 o 5 veces que el tipo se lo hace, que el campeón se rinde y tú lo puedes escuchar y tú lo ves, no voy más. Finalmente, pues el árbitro pues dice, diablo, pues o sea, la gente está enojada, está formando un motín, pues déjame, y va y le da la victoria a Chica. Entonces, ¿verdad? Pues básicamente pues se forma el revolú porque Bowser, ¿verdad? Pues no quiere reconocer a Chica como campeón mundial. Jack Pfeffer dice, mi tipo ganó, se formó el revolú, Jack Pfeffer va a la prensa y dice, ¿saben que la lucha libre es un espectáculo? Esto es mentira, ya en 1936, lo que nosotros tenemos planeado todo esto, y de ahí fue que salió el famoso libro, ¿verdad? Que yo siempre he mencionado, de ahí fue que salió, porque el tipo tiró el negocio para el piso, ¿verdad? Y explicó cómo se hacían las cosas. Pues y la prensa, pues, americana, ¿verdad? Pues, primero entre la falsa de que, bueno, pues este tipo lo tenía rendido y el otro, pues, no, el árbitro todo loco y el otro, ¿cómo va a ser campeón si se rindió? Y así por el estilo, y básicamente, pues, la prensa americana dijo, mira, nosotros no vamos a cubrir más la lucha libre. La gente de Madison Square Garden, por el backlash que recibió, dijeron, nosotros no le vamos a prestar más la lucha libre.
el Madison Square Garden para la lucha libre y tuvieron que pasar casi 15, 16 años cuando los promotores empezaron a promocionar lucha libre a las comunidades étnicas, a los latinos, a, a los italianos que habían llegado y así por el estilo, que empezaron poco a poco a levantar el negocio hasta el punto que gracias a Antonino Roca y Miguel Pérez como pareja, pues la demanda era tanta pues que el Madison Square Garden pues al final del día es billete, ¿no? Es lo verde lo que mueve. Acceden a que, entonces en este caso, Vince McMahon padre y George Tunes y toda esa gente, pues vuelvan, ¿verdad? Al Madison Square Garden y le dan la licencia para que ellos promocionen en Madison Square Garden. Pero ese revolú de los 30, a mí, eso explotó. Imagínense, o sea, todo el mundo pensando que la lucha libre es legítima, tienen un campeón mundial que te está rindiendo, gritando como loca, me rindo, quítamelo de encima, no puedo más, y así por el estilo, y el árbitro pues mirando para todos lados, para cantarla. Tiene que haber sido una escena, ¿verdad? Pues demasiado de loca en aquel tiempo. Luego de esto, pues los promotores dicen, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Nos estamos fastidiando, ya nos calentamos en Chicago, nos calentamos en Nueva York, nos calentamos en Los Ángeles, y ahí es donde comienza, ¿verdad? Pues el consenso para, mira, vamos a juntarnos como promotores, vamos a reconocer a un tipo nada más como campeón mundial. Vamos a tener una persona que haga el sketch de ese tipo y lo llevamos, cada quien tiene una parte igual del campeón. Cada año votamos para ver quién es el campeón, por si acaso este campeón, y de ahí surge la NWA, la National Wrestling Alliance. Y es gracias, ¿verdad? Pues a esta monopolización del negocio, por decirlo así, que la cantidad de screwjobs pues bajan increíblemente por los próximos 30 años. Desde el 48 al 79 solo ocurren dos. Y vamos a discutir vamos a discutir los dos que ocurrieron. Uno pasó en Estados Unidos y el otro pasó en Japón. Pero en 30 años, ¿verdad? Y no pasó, ¿verdad? Con la NWA. La NWA pudo controlar a los promotores y nadie hizo más screwjobs. Querían hacerlo en muchas ocasiones, ¿verdad? Pero el respeto y la cuota y todo lo demás que podía significar el que lo hicieran, ¿verdad? Pues evitó que lo hiciera. Pero la NWA básicamente pues controló eso. Pero ocurrieron dos. Una de ellas la pueden ver enterita en YouTube. Pueden ver la lucha así increíblemente y en una calidad súper excelente. Esto ocurrió y es de aquí donde Jim Cornette saca la idea para el Montreal Screwjob que él le recomienda a Vince McMahon y que Vince McMahon utiliza, ¿verdad? Contra Bret Hart y en la lucha de Bret Hart contra Shawn Michaels. Esta lucha fue una lucha que sucedió entre Don Higo versus Gorgeous George, que increíblemente, como dije, pueden ver toda la lucha ahí en YouTube. Esto ocurrió aquí en la magnífica ciudad de Chicago, en el auditorio de Chicago. Durante ese tiempo, pues Chicago todavía no pertenecía a la National Wrestling Alliance, ellos tenían su propio sistema, estaban bajo la Dumont Network. Si quieren saber qué fue el Dumont Network, pues chequense en uno de nuestros podcasts. Nosotros hablamos del Dumont Network, lo que significó el primer programa de lucha libre de televisión nacional a través de todos los Estados Unidos fue el Dumont Network. Quiénes fueron las estrellas y así por el estilo. Bueno, una de las estrellas grandes de ese territorio pues lo fue Gorgeous George. Gorgeous George, pues yo creo que la gran mayoría quizás nunca lo hemos vieron luchar, pero por lo menos saben quién es, ¿no? Uno de los luchadores más famosos, trascendentales en la historia del deporte. El primer luchador que usó el gimmick como que de afeminado, se vestía, se peinaba, tenía una ballet que le echaba perfume. ah, Muchos de los luchadores que hoy en día, ¿verdad? Pues utilizan ese gimmick, Don Matter, Rick Martel y así por el estilo, pues básicamente fueron copiados de Gorgeous George. Por el otro lado, Don Higo fue el primer luchador Native American o nativo americano que pegó, por decirlo así, que fue un éxito en taquilla y ganó el campeonato mundial de la región de Boston. Boston también en aquel tiempo todavía era como independiente hasta que fue absorbida por Nueva York y Vince McMahon y la World Wide Wrestling Federation. Boston tenía como su propia cosita en los 50 y los 60 y tenía su propio campeón mundial. Y Don Higo, que en aquel tiempo, ¿verdad? Pues era un súper exitoso draw, pues llega a Chicago para enfrentarse a Gorgeous George en lo que sería una lucha de ensueño, porque tiene el campeón mundial contra uno de los rudos más grandes de toda la nación americana.
Bueno, pues, ¿qué sucede en esa lucha? Bueno, llega ahí la lucha y se filma la lucha y básicamente pues es una versión de los 50 de la lucha de Shawn Michaels contra Bret Hart. Básicamente la misma historia, Don Higo domina, de repente pues Gorgeous George pues le hace como un cradle, el árbitro cuenta dos, viene George lo hace otra vez y de repente el árbitro cuenta una, dos, y Don Higo se saca, pero el árbitro cuenta tres y le da la victoria, ¿verdad? A Gorgeous George. Don Higo le dice, pero si yo levanté el brazo y todo el mundo, y tú ves a toda la gente fanática, eso es el brazo, tú sabes. Se ve que fue y de repente, pues Don Higo se da cuenta de, they fucked me over, ¿sabes? Me fastidiaron aquí o me engañaron. Y empieza a darle al árbitro y se forma un revolú y se forma un motín. Y Don Higo se va detrás del árbitro que se va corriendo. Y básicamente lo que pasó con Bret Hart y Shawn Michaels, pues pasó aquí con Don Higo y Gorgeous George. Así que chequense en esa lucha. Es bien interesante porque pueden ver mucha similitud en lo que le recomendó Jim Cornette a Vince McMahon para el Screwjob de Montreal. Así que si quieren saber dónde fue el modelo o la base, pues esa es la lucha que tienen que ver. Luego de ese evento, del año 1950, y como mencioné, pues gracias a la creación de la NWA que empezó a monopolizar a todos los diferentes promotores y todos cayeron en su sitio, pues por cerca de 29 años, mm, no, espérate, sí, 79, por cerca de 29 años, pues había paz y seguridad, por decirlo así. No había ningún problema en cuanto a los bookers o promotores tratando de robarle el título a otro o fastidiando a un luchador y así por el estilo. Todo era paz hasta que llegó la figura de Antonio Inoki en Japón. Y esto ocurrió en New Japan Pro Wrestling en el año 1979. New Japan Pro Wrestling es una promoción bastante interesante y estoy seguro que Jesús Salas puede cubrir un poquito más de esto, porque estoy seguro que él sabe más que yo de New Japan que yo. Pero anyway, eh, básicamente ellos en 72 Inoki abre New Japan Pro Wrestling, la NWA se va con Baba y deja a Inoki, por decirlo así, perdido en el espacio. Inoki tiene que empezar a traer luchadores de diferentes lados, luchadores, por decirlo así, outlaws o outlaws show, y básicamente pues peleando para conseguir credibilidad en contra, ¿verdad? Pues de la All Japan Pro Wrestling que tenía en aquel tiempo pues el campeón mundial de la NWA, los Funk, Super Destroyer, tenía Tula, olvídate, ¿sabes? Lo grande de lo grande, mientras Antonio Inoki pues básicamente lo que tenía Inoki, ¿no? Y Inoki como otro fue increíble. En algún momento, pues, de los 70, Vince McMahon, pues, se enoja con la NWA. Ellos tenían un love-hate relationship, el Vince McMahon padre con, con la NWA y decide, pues, ¿sabes qué? Me voy con Inoki. Inoki me va a pagar y yo le voy a mandar luchadores de la WWF. Y eso llevó, ¿verdad? Pues a que Bruno Sammartino dijo, no, bueno, pues luchadores de la WWF van para New Japan, pero yo no voy. Yo voy para All Japan porque Baba es mi amigo. Y tenía la cuestión de que el campeón mundial de la WWF defendía el campeonato en All Japan y no iba a New Japan, que era el que estaba aliado, ¿verdad? Pues con la WWF, una cosa bien rara. Hasta que finalmente, pues Bob Backlund pues, gana el campeonato mundial de la WWF y Bob Backlund comienza a hacer trips para Japón defendiendo el campeonato mundial de la World Wrestling Federation. En el 79 entonces, eh, Backlund llega a Japón y se le presenta pues lo que se le presentaba a muchos de los campeones mundiales de la NWA en aquel tiempo, inclusive de la IWA. Mira, nosotros te vamos a pagar esta cantidad, tú pierdes el título el primer día, nadie en Estados Unidos se va a enterar. eh, y al final del tour, pues tú ganas de nuevo el título y te lo llevas para América y como si nada hubiese pasado para Estados Unidos. Se llama a Vince McMahon y Vince McMahon dice, está bien, no hay problema, págale un por ciento a Backlund, paga un por ciento a mí y se puede hacer eso. Entonces, Bob Backlund va a Japón y pierde frente a Antonino, que es el campeonato mundial de la World Wrestling Federation, con el acuerdo que en la última lucha del tour, pues básicamente, ¿verdad? Pues Anthony Inoki le haría el jab a Bob Backlund. Y Inoki haciendo el jab. Sí, Pepe, sí, Pepe. Ajá. Pues anyway, el acuerdo era, ¿verdad? Pues que Inoki iba a perder frente a Backlund y Backlund se iba a llevar el campeonato mundial de la WWF como si nada hubiese pasado. Bueno, pues Inoki. Inoki es como mil máscaras, ese no pierde ni con
bueno, en aquel tiempo no perdía con nadie. So, básicamente lo que Inoki hace a espaldas de Bob Backlund es que hace que Tiger Jet Singh interfiera en la lucha, que causando que Inoki pierda el título. Bueno, que Inoki pierda la lucha. Pero el presidente de New Japan, quien estaba aliado con Inoki, dice, pero no cambia el título. Inoki se queda como campeón mundial de la World Wrestling Federation. Y Backlund dice, espérate, yo tengo que llegar a Nueva York con ese campeonato. Pero, como que, como que, como que yo no soy el campeón. Espérate. No. El título, dice la regla aquí, que no puede cambiar de mano por descalificación. Así que Inoki sigue siendo el campeón mundial de la WWF. Entonces... Y esto se hizo, ¿verdad? Porque New Japan estaba pautado a grabar en un evento desde el Madison Square Garden junto a la WWF y Inoki en toda su gloria quería y llegar a Nueva York como el campeón mundial de la World Wrestling Federation para que cuando lo transmitieran en Japón, pues básicamente, ¿verdad? Pues la gente dirá, Inoki defendió el título en New York, en Madison Square Garden, en la meca de la lucha libre, fíjate, Inoki, the best, tops, lo mejor. Sí, pero y se formó un revolú y llamadas telefónicas como que espérate, no. Y finalmente, ¿verdad? Pues eh, Inoki quería, entonces pues empiezan las negociaciones y dice, Inoki, pues yo voy a Nueva York como campeón y pierdo con Backlund allí. Y Vince Padre pues, dice, no, es que mira, yo tengo a Bobby Duncan como retador y acá tenemos la historia de que Backlund no perdió el título, tú sabes, por 3 y pico de años y queremos que siga así como campeón, eso no va a funcionar. Bueno, que pues yo, no ticket, no Londres, yo tengo el título. Y básicamente, ¿verdad? Pues luego, pero McMahon dice, pues, quédate con el título porque como quiera cuando Backlund llegue acá va a ser campeón mundial, le hago un título nuevo y para el carajo. Y te puedes ir para las ventas. Y básicamente, ¿verdad? Pues Pinocchio, pues ahí pierde la de eso, porque si misma man padre básicamente le dijo, o sea, tú te puedes quedar con el título, quédate con el de lujo de trofeo, es más, ponlo en tu casa, si quieres te mando un cuadrito para que lo enmarque, porque yo voy a hacer un título nuevo y Backlund va a ser el campeón. So ahí no que empieza a patinar, no, está bien, no te preocupes, mira, no, yo quiero luchar en Madison Square Garden y ahí, ¿verdad? Pues baja la guardia y se forma el revolú, se baja las cosas y no que entrega el título como si nada hubiese pasado y Vince McMahon padre, ¿verdad? Tú sabes, porque los promotores son así, bien buena gente, pues le dijo, mira, yo te voy a dar un título que tú vas a defender aquí en Madison Square Garden, se llama el World Martial Arts Championship. Y nadie puede transmitirlo allá y llamarlo como tú quieras en Japón, fíjate, a nadie le importa, pero tú no vas a llegar aquí como campeón mundial de la NWA. Y básicamente, pues Inoki accede y, y Backlund, ¿verdad? Pues retiene el campeonato, retiene frente a Bobby Duncan, ¿verdad? Interesante es que en televisión japonesa, eh, a Backlund no lo nombran como campeón mundial de la WWF, ni nada por el estilo. Básicamente, Bob Backlund contra Bobby Duncan, aunque en Nueva York se estaba vendiendo como una lucha titular para, tú sabes, para no herirle el ego a Inoki. Así que esa, esa, esa fue la historia de Inoki con el campeonato mundial de la WWF, que quiso salirse con de la lista y Vince McMahon pues le llamó, Vince McMahon padre le dijo, bueno, pues está bien, quédate con el título. Yo hago uno nuevo y Backlund sigue como campeón, no hay problema. Y el último que vamos a estar analizando, yo creo que fue el más reciente y tiene que ver con alguien que en Puerto Rico conocimos, ya que la vimos luchar, bueno, vimos luchar a las dos en Puerto Rico. Y una de ellas, pues, Wendy Richard y la otra es Fabulosa Mula. Y en esta lucha luchó como Spider Lady. Fabulosa Mula entrenó a Wendy Richard, inclusive por mucho del periodo de los 70, 80 y principios de los 90, todas las luchadoras que luchaban en Estados Unidos pues eran comandadas por la Fabulosa Mula, que era la promotora de las mujeres en el mundo de la lucha libre. ¿Sabes? Si tú eras mujer y no pertenecías al campo de Fabulosa Mula, pues no podías luchar en los Estados Unidos. Y eso llevó a que muchas luchadoras increíbles, excelentes, pues fueran baneadas del mundo de la lucha libre. Y eso vamos a hablar quizás Jesús Salas y yo en un podcast. Por eso es que hay mucho odio a Fabulosa Mula por
lo que ella hizo con muchas de las luchadoras y las torturas que le hizo pasar, pero especialmente el hecho de que muchas luchadoras que no pertenecían a su campo, pues fueron baneadas de ejercer su profesión como luchadora. Y estamos hablando de luchadoras, ¿verdad? Pues Mildred Burke, muchas de las afroamericanas de aquel tiempo, pues no podían luchar porque no pertenecían al campamento de Mula, y Mula era quien controlaba el booking, quien era campeona mundial y así por el estilo. Por eso fue ella campeona mundial por 35 y pico de años, porque ella era la booker, por decirlo así. Si tú quieres hablar de nepotismo en el mundo de la lucha libre, pues cuando buscas la palabra nepotismo, dice Fabulosa Mula ahí al lado. Pero anyway, en 1984, pues como saben, Wendy Richter llega a la WWF, se convierte en una, junto a Cyndi Lauper, pues comienza lo que es el Rock and Wrestling Connection, se hacen súper populares, hace dinero como loco. Bueno, la WWF hace dinero y ahí donde, ahí donde empieza el problema. Wendy Richter, a pesar de que era la que estaba trayendo muchas taquillas y estaba vendiendo mucha mercancía y estaba en televisión y qué sé yo esto, pues básicamente estaba trabajando bajo el contrato inicial que tenía en aquel tiempo, que creo que era de entre 500 a $1000 por lucha, que como campeona mundial por todo el dinero que estaba entrando y ya viendo a Hogan lo que estaba entrando, ¿verdad? Pues ella dijo, hey, hey, ¿qué pasa aquí? What's going on? Y empieza a negociar con Vince McMahon y le dijo, yo pienso que yo merezco más dinero. Y después de WrestleMania 1, ¿verdad? Y a esta fecha de esta lucha en Madison Square Garden, pues ellos tuvieron varias conversaciones y Vince McMahon, pues mija, te voy a dar esto, ¿no? Pues que son muy poquitos y yo quiero esto, ¿no? Yo no te voy a dar esto. Y te dan pam, pam, y llegó toda esa situación. Ahí básicamente, ¿verdad? Pues llega noviembre del 85 y Richter estaba supuestamente para defender el título frente a una luchadora enmascarada llamada The Spider Lady. Eh, Cuando ella llega al Madison Square Garden, ya ve que hay una luchadora que lucha con Spider Lady, estaba backstage, pero también estaba este, la fabulosa Mula, lo que le causó un poco de impresión. Digo, ¿por qué está Mula aquí si no está luchando? Y Mula, ¿verdad? Pues no era conocida por estar en show en donde ella no luchaba. Básicamente, ella se quedaba en su casa y recibía 1% del booking de las luchadoras que usaban. Pues anyway, cuando llega el ring, eh, y se encuentra, ve que otra Spider Lady y se da cuenta de que es Mula y dice, adiós, pero ¿qué pasó aquí? Pero, este, ella empezó, ¿verdad? Pues a luchar con cuidado, según menciona ahí en un interview, dice, you gotta be careful, she'll try everything, she'll try to hurt you, she'll try to pin you, and I knew she couldn't pin me, she couldn't. Pero lo que ella menciona en la entrevista es que, bueno, ella dice, ¿verdad? Pues tienes que tener cuidado con Mula porque te puede lastimar para tratar de agarrarte contra el piso y yo no podía permitir eso. Pero lo que yo no esperaba es que el referee pues fuera apagado. Y luego de varios minutos en la lucha, pues Spider Lady pues le hace el paquetito, ¿verdad? A Wendy Richter y y Richter brinca, ¿verdad? Y sale en conteo de uno, pero el árbitro sigue contando 2 veces más y le otorga el campeonato, ¿verdad? Pues a Spider Lady, pues, y ahí pues Wendy Richter se da cuenta pues que, tú sabes, la fastidiaron en el medio del ring y empieza a reaccionar y le quita la máscara a Spider Lady para revelar que es Mula y así por el estilo. Y eh, Richard pues menciona, si tú miras el video de la lucha, pues la lucha también está en YouTube, Richard pues trata de mantener, pues, no, yo salí en contra de uno, ¿qué pasa? Que si esto es el otro, pero el árbitro rápidamente dice, no, ganó Spider Lady o Fabulosa Mula la nueva campeona mundial y se acabó esto. Y básicamente pues deja a Wendy Richard como que, esto es que si esto, si lo otro, ¿qué pasó aquí? Que si esto. Eh, y básicamente, ¿verdad? Pues Richard dice que ella fue rápidamente pues se fue del camerino con la misma ropa y nunca volvió más y nunca luchó en la lucha libre ni habló con la fabulosa Mula, quien la había entrenado en ese momento. Inclusive, pues luego de esa lucha, pues Wendy Richter pues básicamente fue baneada de la WWF, no me fue mencionada, esa lucha no fue mencionada y así por el estilo. Y básicamente pues Mula gana el campeonato mundial de la WWF. Y esa fue básicamente
hasta el Montreal Screwjob, el Screwjob más grande en la lucha libre durante la era de los territorios. Hubieron unos menores, hubo uno en la UWF o Mid-South, donde Bill Watts quería quitarle el título a Buzz Sawyer, y Buzz Sawyer por problemas tras bastidores de droga y así por el estilo, y supuestamente lo hizo en un ángulo y después despidió a Buzz Sawyer, ¿verdad? Una vez perdió el título, así que pero fuera de eso, así grandes, que nadie sabía, así grandes, pues estos fueron algunos de los Screwjob más famosos, más importantes en la era de los territorios. Sé que muchos de los nombres quizás ustedes no los conozcan y fue mucho, mucho antes de que naciéramos, pero pensé que sería algo interesante poder cubrir este tema y quizás los lleve a ustedes a buscar referencias y ver quiénes eran estos luchadores y así por el estilo. La semana que viene, pues regresamos con un tema un poquito más moderno de la era de los territorios, pero un poquito más moderno, así que los invitamos a que estén con nosotros la semana que viene en este su podcast desde los territorios. La semana pasada no pude hacer uno, les pido disculpas, tuve un montón de situaciones que tenía que arreglar con la casa de mis papás, así que no puede dedicarle tiempo a hacer research y buscar información, y si no hago eso no me siento cómodo haciendo un podcast, a menos que sea pues una biografía de alguien de la era de los 80, pues quizás hay, pero no quería faltarle respeto a ninguno de ustedes a hacer un producto half-ass o sin calidad. Así que la semana que viene pues venimos con un nuevo tema, los invito a todos a que vayan a la página Wrestling Dome para lucha libre moderna desde los territorios, ¿verdad? La página de Luis Gómez y este servidor, mayormente de Luis Gómez, y, ¿verdad? Pues pueden ver un poquito de lo que hablamos aquí en los podcasts y un poquito de historia, así por el estilo. Me pueden buscar en ex bajo Cuevas Zona W. Y si quieren, y no quieren, o sea, esta cara fea, pues no los asusta, pues pueden ir a mi canal de YouTube, que no le doy mucho amor, debería darle un poquito más de amor. Los invito a que se suscriban, ¿verdad? Pues desde los territorios por Wrestling Dome, donde pongo estos podcasts, pongo Tonight in the Main Event, pongo otros temas que hablo y así por el estilo. Así que muchas gracias a todos por su apoyo, por siempre estar ahí conmigo, por todas sus palabras, realmente las aprecio y los invito pues la semana que viene pues a que estén con nosotros nuevamente en el podcast número 1 en español desde los territorios. Sayonara, amigos.